RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar y le agradecemos, como siempre, la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Ernesto Góser. En su momento ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, profesor en Salud Pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Góser, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, muy amable. Buenos días, con mucho gusto. Analicemos las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Confinamiento, es decir, cuarentena obligatoria en las zonas o las regiones consideradas de riesgo extremo, ¿no? ¿Son las medidas apropiadas o el gobierno todavía tenía un margen para poder seguir manejando la situación como se presenta el COVID en el país? Mire, era necesario tomar medidas un poco más estrictas y es bueno que se haya avisado con cierta anticipación, aunque igual ha causado un poco de ansiedad, porque veo que salí antes a hacer algunas actividades y he visto que hay colas en los supermercados, en las puertas, cosa que ya no veía desde hace meses. Pero sin embargo ha sido muy positivo que anuncien las medidas con varios días de anticipación. Es un buen punto, hay que ser claros. La otra cosa importante es que sí se tenían que tomar medidas de un poco más estrictas. Sin embargo, yo tengo algunas diferencias con esto, ¿no? En primer lugar, para mí es importante que se fundamente, ¿no?, por qué se tiene que hacer un toque de queda más temprano. Desde lo que yo he revisado, lo poco que hay y las experiencias y la observación, me dicen que si uno tiene un toque de queda más temprano, tiene menos tiempo para las actividades que sí están permitidas. Entonces, por ejemplo, comprar alimentos, ya sea en supermercados, mercados o bodegas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente, como lo que he mencionado, va a buscar los alimentos en horas que antes no buscaba, se va a aglomerar, los que trabajan van a tener menos tiempo para hacer sus compras, van a tener menos tiempo para trasladarse de regreso a casa, se van a aglomerar en los paraderos. Entonces, eso no apunta hacia lo que queremos. Lo que queremos en una pandemia es evitar la aglomeración. Entonces, si hay algún estudio, si hay algún fundamento, deben señalarlo y explicarlo. Si no, deben cambiar eso, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa que me parece que no debería modificarse. Ahora, tal como... Sí, por favor, lo escucho. Adelante, doctor. No, siga con su pregunta. Está bien. Ayer el presidente, durante su mensaje, ha dado una muestra que la situación es bastante complicada en el país, ¿no? Y si uno empieza a ver los gráficos con los que se manejaron hace una semana, vemos que hay regiones que han dado un salto de inmediato, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que no hemos estado manejando las cifras, la información de una manera adecuada? ¿O es que la situación está fuera ya de control en el país en estas circunstancias? A mí me parece que no se ha estado haciendo la cantidad de pruebas moleculares y de antígenos suficientes como para ir midiendo la evolución de la pandemia. Y hace algún tiempo ya, cuando habíamos observado que en los hospitales comenzaban desde diciembre, y a partir de enero lo hemos mencionado varias veces, considerábamos que el número de casos que estaban ocurriendo en realidad era mayor al que se reportaba, no había coherencia. Entonces, parece que no entendieron muy bien eso, y la razón por la cual no se identificaban los casos que estaban ocurriendo, para mí, es porque no se han hecho pruebas. Si yo no hago pruebas, no encuentro casos, entonces no los reporto, pero en la UCI se iba llenando, entonces no había una concordancia, ¿se entiende? Entonces, en resumen, pienso que los casos ya han venido aumentando desde mediados de diciembre, porque hubo mucho descuido también de nosotros, de cada una de las personas que salieron a comprar a los centros comerciales, se aglomeraron, se esperaron por comprar cosas, porque es parte de nuestra costumbre, pero no era el momento, uno. Dos, se visitaron
visitaron las familias, algunos las pasaron juntos en la Navidad, otros el Año Nuevo, y otros, curiosamente, con los casos que he visto yo, sobre todo en enero, refieren haber estado en reuniones entre Navidad y Año Nuevo. O sea, no fueron para Navidad porque era peligroso, pero se reunieron y se encontraron entre el 27, el 28 o el 29 porque ya había menos, en su cabeza había menos riesgo, pero sí había el mismo riesgo. ¿Qué ha pasado? Mucha gente decía, bueno, ¿tú te has cuidado? Sí, yo me he cuidado también. Entonces, podemos estar. Y como se dice, bajaban la guardia, descuidaban las medidas, y ahí es donde se han contagiado muchos. Y como ya sabemos, ¿no?, la mayoría de las personas, los síntomas van a ser muy leves o inaparentes, y en otros, hasta que llegue una cantidad suficiente como para que aparezcan los casos moderados, severos y muy graves, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo a partir de diciembre y ya ha explotado en enero. Ahora, hay un hecho, doctor Gosser, que no se toca en estos días, ¿no? Pero que hace 2 meses se le ponía bastante énfasis al estudio de prevalencia que trabajó el Ministerio de Salud. Ahora vemos que ya el Ministerio de Salud no toca ese tema. ¿De qué ha servido este estudio de cero prevalencia que se hizo a nivel nacional? Lamentablemente seguimos observando que no todas las decisiones se toman en base a evidencias, a estudios, ¿no? Entonces ese estudio efectivamente se ha hecho, ha sido un gran esfuerzo de quienes lo han realizado y no se ha utilizado. Ahora están en marcha otro estudio con varias regiones, porque ese estudio fue en Lima, pero también se han escogido un número de regiones limitado, 8 regiones. No se ha escogido, por ejemplo, Loreto, que necesitábamos saber si lo que ocurrió en ¿cómo se llama?, en el reporte que ya se publicó de junio-julio, era real o si se mantenía. Hubiera sido una buena oportunidad para ver si se mantenía ese nivel de cero prevalencia. Entonces, en resumen, me parece que no, por lo que yo veo, no se están utilizando esa información para las medidas. Porque con esos resultados, lo que tendrían que haber realizado es ampliado la organización de los equipos de rastreo y profundizado sus acciones. Es muy importante. El 15 de enero se publicó un estudio por investigadores de China, Estados Unidos e Italia, que ya había sido prepublicado un par de meses antes, en el que se muestra, que lo que tiene mayor impacto sobre la mitigación y posterior supresión de esta pandemia, es justamente lo que acabo de decir: hacer más pruebas para identificar a las personas que están infectadas, o sea, que pueden transmitir, aislarlas en buenas condiciones. O sea, si por ejemplo una persona no tiene recursos, deberíamos tener una red dentro de la comunidad, de los gobiernos locales, para apoyar que esa persona cumpla el aislamiento en condiciones adecuadas, o sea, un espacio que tenga comida, que tenga alimentación, que lo monitoreen sus síntomas, que sepan cómo va y que sepan que si comienza a tener signo de alarma, o sea, si baja la saturación a menos de 95, si comienza a tener respiración rápida, si se desmaya, tiene que ir a un hospital donde le van a aplicar oxígeno, ¿no? Es lo que funciona en este momento. Entonces tendría que haber todo un continuo. Y esa persona que ha sido contagiada tiene contacto. Esos contactos deben ponerse en cuarentena. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haga la prueba. Y una vez que se hace la prueba y se confirma el caso, tienen que entrar igual a aislamiento. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo identifico quiénes tienen infección en este momento, entonces y les doy un espacio para que no salgan, van a dejar de contagiar. El virus solamente vive dentro de nosotros y necesita 2 metros de distancia para llegar a través de gotitas a otra persona. Y también hay unas gotitas que se mantienen en el aire, que son los aerosoles, que se quedan por media hora, 1 hora, hasta 2 horas, y por eso es que en espacios cerrados decimos que hay que ventilar. Entonces decimos que hay que ventilar para que desaparezca el aerosol. Decimos que tiene que haber 2 metros de distancia o más para que no le llegue a la otra persona que está frente a las gotitas. Y decimos que se tienen que poner mascarilla
porque eso impide, no sabemos quién está infectado, impide que salgan de la persona infectada a la otra, y la otra con la mascarilla va a impedir que ingrese a su cuerpo, y el lavado de manos. Pero todo esto tiene que ir junto, no puede ser solamente la mascarilla sola no me protege, la distancia sola no me protege, la ventilación sola no me protege, las cuatro. Y si yo voy a un lugar, porque tengo que hacer compras al mercado, debo hacer mi lista, debo saber qué voy a comprar, ¿no? Y tomar el menor tiempo posible. Y si tengo que hacer una gestión en alguna oficina, en un banco, en algún lugar, tengo que calcular de tal manera que pueda tener el menor tiempo posible dentro de un espacio cerrado. Por eso es que yo digo, insisto, y lo he dicho desde hace muchos meses, que el toque de queda no funciona. Parece lógico. Sí, pongan el toque de queda porque hay mucho irresponsable que no hace caso. Pero además, poner el toque de queda a las 12 del día y vamos a seguir. Además, hay experiencias en el mundo que los supermercados o los centros de abasto funcionan de madrugada, justamente para que la población pueda salir sin aglomeraciones a la compra de alimentos. Eso lo están aplicando en otros países, ¿no? Y hay algunas cosas que están dando resultados justamente en medio de esta pandemia. Yo lo que quería... Exactamente, quiero enfatizar eso. Exactamente, eso es lo que queremos. Lo que queremos es aplicar los principios. Lo que usted está señalando es muy claro y muy preciso. Lo que queremos es que la gente no se aglomere. Entonces no puedo decir a la gente que se quede en su casa encerrada tampoco. La gente tiene que salir por salud mental. Uno camina. Yo acabo de regresar, en realidad la actividad que estaba haciendo es trotar. Yo troto todos los días, ¿no? Entonces no me pueden impedir que salga porque yo no contagio a nadie y nadie me puede contagiar porque estoy pasando rápidamente por los espacios. Entonces, ¿cómo las actividades sanas no pueden prohibirse? Ahora se ha dado un tiempo de una hora y tal, ¿no? Y está bien que la gente no se reúna en casa, no se reúna entre grupos que no viven en el mismo sitio, no vaya a fiestas. Es un poco pesado, no cae bien, pero no podemos, porque si no vamos a seguir aumentando ese contagio. No sabemos a quién le va a hacer grave la enfermedad. Ahora, doctor, hay regiones donde están considerados en riesgo extremo, entre ellos Lima Metropolitana y otras regiones del país, otras que están consideradas en riesgo muy alto y riesgo alto, ¿no? Usted ha señalado algo bastante puntual, ¿no? Que en estos ya casi 11 meses de emergencia en el país, no se han realizado las pruebas como hubiera sido necesario. Segundo, no hubo un trabajo comunitario, y en estos últimos 11 meses es lamentable decirlo, el trabajo comunitario, el trabajo de primer nivel de atención es más que deficitario. Entramos en un proceso de confinamiento, cuarentena, 15 días. En estos 15 días, el gobierno, así como están las cosas, está preparado justamente, no solamente para tener una respuesta hospitalaria, sino una respuesta comunitaria, manejar un buen nivel de comunicaciones, solucionar un problema de la ansiedad social, ¿no? Mucha gente vive desempleada y lo que va a querer en estos 15 días es también salir a las calles para tener un nivel de sobrevivencia. Si bien es cierto, el gobierno ha dicho que se van a otorgar bonos de 600 soles para familias vulnerables en las regiones de nivel extremo, ¿no? ¿Estamos preparados o, si es que no cumplimos la lección, nos vamos a un confinamiento mayor o a una cuarentena mayor? Bueno, una cuarentena mayor sería contraproducente, ¿no? Está demostrado en el mundo que una cuarentena es larga y nosotros somos una muestra de ello. Lo único que produce es más contagios y más muertos. Yo estaría totalmente en contra de una cuarentena larga, de una cuarentena generalizada. Por lo que nos ha pasado, porque ha pasado en otros sitios en pequeño y por los estudios que le estaba mencionando. Dicen que el confinamiento... ¿Qué ocurre? Mire, y yo lo he visto acá en un par de sitios, no voy a mencionar dónde, tuve que actuar ahí, ya me pidieron apoyo, pero si usted encierra a las personas, no les permite salir por estas normas, ¿no? Lo bueno, por eso decía al comienzo, es que hayan dado plazos, pero la gente puede
movilizarse, ya. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero tengo que acatar. Son las medidas del Estado, el Estado está conduciendo, hay que acatar. Pero ¿qué ocurrió en la vez anterior? Que dieron poco plazo, el día y medio, y algunas personas se quedaron en el camino. Entonces, en algunos lugares se quedaron encerrados. Y yo conozco casos en los que se han producido brotes, se ha habido contagio. La gente entró sana, pero algunos entraron sin síntomas, desarrollaron los síntomas y contagiaron a cientos de personas. Entonces, por eso es que yo pongo este énfasis en la importancia de los confinamientos. No deben hacerse masivos ni largos. Entonces, uno, estamos preparados. Yo soy optimista siempre y pienso que yo recomendaría que el Estado aproveche estos 15 días de este confinamiento con que en completo no estoy completamente de acuerdo, pero sí me parece que es una medida para llamar la atención de la población y para decir, miren, esto está en un nivel muy, muy serio y tenemos que tomar medidas personales y también el Estado tiene que responder. Entonces, este tiempo debe usarlo el Estado para organizar sus equipos de rastreo, para activar las relaciones con la comunidad, para perfeccionar sus planes y debe abrirse los servicios de primer nivel de atención. Mire, en el Perú, en el mundo, no solamente hay COVID, hay tuberculosis, hay VIH, hay cáncer, hay enfermedades cardiovasculares, hay diabetes, hay muchas enfermedades que necesitan ser atendidas, y eso se puede hacer en el primer nivel de atención. Yo reforzaría el primer nivel de atención para que justamente nosotros como población entendamos que verifiquemos la utilidad del primer nivel de atención, porque normalmente en el Perú nosotros queremos ir al hospital, ¿no? De frente vamos al hospital porque el hospital es mejor, y congestionamos un establecimiento en el que uno no debería ir por varias razones. Primero, porque ahí están los especialistas y nosotros vamos por una gripe y les quitamos tiempo cuando deberían atender un problema complicado. Y en segundo lugar, porque tenemos más riesgo de enfermarnos. Yo siempre digo, porque también, como usted sabe, soy profesor, el peor lugar donde puede estar un enfermo es un hospital. Yo a un enfermo lo que quiero es tenerlo lo menos tiempo posible en un hospital, porque tiene más riesgo. Entonces, un hospital sí es importante, es necesario, hay especialistas. En este caso de COVID, hay gente que de muy buen nivel en el Perú que están agotados y no tienen, no pueden trabajar en otro sitio. Por ejemplo, esto que está pidiendo el Colegio Médico, si estoy de acuerdo con que se permita pues que los médicos que trabajan en MINSA puedan trabajar en salud. Las camas UCI no se manejan solas, necesitan un equipo, enfermeras, médicos, asistentes, y los médicos son los más escasos, ¿no? Porque son súper especialistas. Esas cosas no se pueden aprender de la noche a la mañana. Entonces, eso es muy importante. Entonces, es necesario que el primer nivel de atención esté abierto para los otros problemas, para que no se agrave. Porque muchas de las muertes, el exceso de mortalidad que hay en el Perú, una gran proporción, el 80%, según un cálculo que se hizo el año pasado, pero habría que ajustarlo ahora, el 80% del exceso de mortalidad, o sea, lo que ustedes han escuchado que sale en SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, el 80% probablemente se deban a COVID, pero ese otro 20% se deben a personas que ese año no debieron morirse, pero como su enfermedad se agravó, o no llegaron a tiempo, o no estaba abierto el servicio que necesitaban, se enfermaron. La muerte materna ha aumentado. Ahora, usted, doctor Gosser, es profesor en salud pública, y le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas tiene un país para poder controlar, mitigar, atenuar el COVID-19 con vacuna, frente a un país que no tiene vacuna y no puede controlar o mitigar esos espacios? Bueno, la vacuna, esto es como imagínense un queso suizo peruano. ¿Qué tiene? Huequitos, ¿no? Huequitos, cierto. Para que el virus pase de un lado al otro, si tenemos todo el molde completo, no hay manera de pasar de un lado al otro, ¿no? Pero si lo tenemos por tajadas, por los huequitos puede pasar el virus, imagínense. Entonces, una tajada es la ventilación, otra tajada es la distancia, otra tajada es el lavado de manos, otra es el rastreo de contactos, todo lo que hemos dicho. Y la otra etapa es la vacunación. Pero es un país que tiene vacunación, me pregunta usted, está en mucha mayor ventaja. Israel
es el país que está más avanzado en términos de población. No en términos de cantidad, sino en términos de ¿cuánto de su población está protegida? Casi la mitad. Ahora, Perú, si consigue las vacunas, esto algunas personas no conocen muy bien, me refiero a mis colegas, ¿no? Y piensan que es muy difícil. Perú, durante los últimos 20 años ha vacunado millones de personas. Claro, y todos los años solamente se vacunan 6, 7, 8 millones de niños. En 2006 vacunamos a personas de entre 2 y 39 años. ¿Por qué? Porque estábamos en una campaña fuerte de erradicación de la rubiola. Y vacunamos 19 punto y pico, 20 millones. 20 millones, ¿en cuánto tiempo cree usted? 20 millones de personas, de peruanos vacunados. ¿En qué tiempo con una vacuna? ¿En cuánto tiempo usted cree que se puede vacunar 20 millones de personas? ¿Medio año? ¿6 meses? ¿Un año? No. En un mes. Un mes. Entonces, tenemos capacidad. O sea, no digo que sea fácil. Esto requiere planificación. Ya el presidente anunció que hay un plan operativo. Deberían ensayarlo. Es distinto porque esa vacunación se hizo casa por casa, se hizo en los mercados, se hizo en todas partes. Pero no es lo mismo. Sino que lo que quiero decir es que sí debemos saber que nuestro personal de salud y los expertos en la parte de vacunación son buenos, lo pueden hacer. Lo que necesitan es la vacuna. Si tienen en este momento 20 millones de vacunas, yo estoy seguro que la ponen en un mes y medio, 2 meses, porque es distinto, ¿no? Hay que tener en cuenta. No, y además Entonces, personal de salud vacunado tiene posibilidades de un mejor trabajo de intervención, ¿no? Eso es real, ¿no? Eso es real. Y por eso las primeras vacunas deben ser aplicadas al personal de salud que está en los hospitales, y después también a los médicos que no pueden regresar a los hospitales, a los centros de salud, porque ya tienen pues 60 años o más, entonces han sido enviados a su casa. Ellos tienen que regresar protegidos. Pero una vez vacunado, esa es otra cosa importante que aprovecho para señalar. Porque la gente puede decir, por lógica, ya me vacuné, entonces ¿para qué voy a usar mascarilla? No estoy protegido. ¿Para qué voy a usar distancia? ¿Para qué voy a usar ventilación? No, todo eso sigue hasta que en el Perú, y más aún en el mundo, sepamos que este virus ya no está circulando. Este virus es muy peligroso. Algunas personas se contagian de una manera muy, muy atractiva, y hay otros casos en los que se exponen y no hay mucho contagio. Pero, a ver, en resumen, una persona vacunada tiene que seguir usando mascarilla, tiene que seguir usando distancia, tiene que seguir usando ventilación, tiene que seguir usando las precauciones. Los médicos van a volver, pero van a volver con su mascarilla y todo, van a estar más protegidos y más tranquilos, ayudando a más gente. Esto es como en los aviones. Las personas que han viajado o las que han visto las películas de televisión dicen, si la presión del aire baja, van a caer unas máscaras de oxígeno. Entonces dice, primero debe ponerse la persona, póngase usted la mascarilla, y después a sus hijos o a las personas que usted está cuidando. Entonces uno la primera dice, por lógica, debería ponerle primero al que más necesita, ¿no? O sea, al paciente, al enfermo, al que tiene la dificultad. No, primero tengo que ponerme yo, porque si no, ¿cómo ayudo? No hay manera de ayudar si es que uno no está protegido. Y eso es importante porque nuestro personal de salud, no solamente mis colegas médicos, las enfermeras, las auxiliares, el personal administrativo que trabaja con mucha atención. Imagínense ir todos los días a un sitio donde usted sabe que el virus está corriendo. Entonces, ¿cómo? Y que va a regresar no solamente mi salud, la de mi familia, mi mamá, mi hijo, mi esposa. Entonces, eso es muy importante. Y también el presidente anunció que se han conseguido 1 millón y pico de vacunas. Alguna gente criticará y dirá, pues, no, que muy poco. ¿Sabes qué? Todo suma, como dicen popularmente, ¿no? Todo suma, y eso nos va a ayudar. Y emocionalmente ayuda mucho para la población, ¿no? Saber que llega la vacuna, ¿no? Creo emocionalmente ayuda mucho, y ayuda más verlo. Y el presidente ha dicho, voy a poner el hombro. Él está en el grupo que debe ser vacunado porque por la edad, pero también porque es el primer mandatario. Entonces, eso es incuestionable. Él tiene que ser vacunado y debe dar el ejemplo, y los médicos. Y entonces cada vez la tensión baja
Pero debemos siempre recordar, y ustedes tienen ese trabajo que están permanentemente con el público, de recordarles que no se relajan las medidas. No hagamos lo que hicimos en diciembre. En diciembre nos fuimos de fiesta y ahora estamos pagando las consecuencias. Y también las movilizaciones que se registraron en noviembre, ¿no? Que de una u otra manera también han tenido un efecto, ¿no? Eso no está medio, porque generalmente el efecto de las digamos, del comportamiento de riesgo se expresa entre 1 y 3 semanas después. ¿Ya? O sea, 1 semana después individualmente y hasta 3 semanas después grupalmente. Es decir, yo voy a la marcha, estoy descubierto. Si la marcha fuera un foco de infección, entonces algunas personas, ¿no? Y eso no se va a notar en las estadísticas, caen enfermos con síntomas a la semana. Pero como todos hemos estado expuestos, a las 3 semanas ya se tendría que haber observado un aumento, y eso no ha ocurrido. Entonces, es muy poco probable, y habrá que, no estoy sacando conclusiones, pero mi estimación es que eso no ha sido. Ha sido las compras, las visitas, las fiestas de fin de año. Doctor Ernesto Bosser, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza de su parte. Muy buen día, muy amable. Con mucho gusto y siempre para poder conversar con ustedes y sus televidentes y poder informar lo que yo conozca. Le agradecemos en un momento que el Perú requiere justamente de voces autorizadas para poder reflexionar y sobre todo tener un conocimiento cabal de lo que significa esta pandemia. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Buen día. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.